Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Y bueno, en este video estaremos reaccionando a las 7 M más grotescas y horribles que aparecen en la Biblia. Y bueno, este video es del canal de Dross Rotzang, así que en la descripción de este video les dejaré el link de este video o del canal de Dross, ya que los créditos son todos para él. Así que bueno, sin más que decir, pues comencemos. La Biblia es ya. A ver, yo sinceramente, yo nunca he leído la Biblia y yo no sé nada de la Biblia. ¿Sabes? No sé nada. Tampoco sé pues nada de sobre ese tema, ¿verdad? O sobre religiones. No sé nada, así que todo va a ser nuevo para mí. Por elección de ustedes, una frecuente invitada a nuestro canal, porque, para sorpresa de muchos, en el llamado Libro de los Libros, hemos encontrado un auténtico De hecho, si no saben, o sea, pues la Biblia, ustedes sabían que es el libro más vendido de la historia. Increíble negocio. tesoro de todo aquello que nos gusta analizar en esta comunidad. Profecías, misterios, enigmas, textos perturbadores y violencia explícita. Mucha violencia explícita. Se podrá acusar a la Biblia de muchas cosas, menos de ser un libro aburrido. Contiene historias y material como para hacer 1000 películas que harían temblar a los guionistas más prolíficos de Hollywood, y eso por nombrar las historias que todavía no se han adaptado por razones que estás a punto de averiguar. Por eso, hoy abordaremos una faceta poco conocida de las Santas Escrituras, las cuales, como registro de la historia de la humanidad que pretenden ser, reflejan también la depravación de los seres humanos y contienen en sus páginas algunas de las muertes más truculentas, terribles y creativas que se puedan encontrar en toda la literatura antigua e incluso moderna. Algunas son tan espectaculares que incluso Dios mismo intervino. Permítanme hacer una Pues ya salvedad. empieza, güey. Hay casos más que obvios de muertes horribles que no incluiremos en este top. Por ejemplo, la muerte del mismísimo Jesucristo. Pero no es porque no haya sido una muerte en extremo cruel y violenta, sino porque ya la hemos incluido en otro top cuando hablamos de los martirios más famosos de la historia. Aquí, en este momento, iremos directo a la sustancia. Menciona la Biblia muertes increíblemente explícitas que te revolverían las tripas. Pronto verás que sí. A ver. Vaya que las menciona. Y de todas ellas, ¿cuáles son las 7 peores? Estás a punto de averiguarlo. Estas son las 7 muertes más horribles de la Biblia. Número 7. Comenzamos en el llamado Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 21, donde se nos narra un perturbador suceso de forma explícita. Sísara era un general de un ejército enemigo de los judíos, el cual fue derrotado. Sísara corrió a la tienda de Eber pidiendo refugio, el cual se le dio. Pero Jael, esposa de Eber, que como toda esposa nunca está de acuerdo con las decisiones del marido, tomó una estaca de su tienda y un martillo. Estaca y martillo en manos, mientras Sísara dormía profundamente a raíz de la leche tibia que ella misma le había dado a tales fines, dice la Biblia que le clavó la estaca en la sien y la estaca quedó clavada en la tierra.
Imagina esto. Te despiertas justo cuando un grueso clavo de madera te atraviesa la sien, destroza el hueso temporal, perfora tu cerebro de lado a lado y se clava en el suelo, fijándote literalmente como un insecto pinchado. Sangre, líquido cefalorraquídeo y materia cerebral brotan por la herida. El Dross como Edwin. Muerte casi instantánea. Pero ese Obviamente. casi lleva unas enormes comillas, dado que aquellos segundos de agonía deben haber sido para Císara eternos. En el proceso, quizá los ojos de aquel desgraciado se salieron de sus cuencas por la presión interna de la madera en el cráneo. Fue una ejecución fría y violenta que comenzó mientras él dormía y terminó con penetración cerebral extrema. Sin embargo, esta es la menos horrible de este top, porque fue una muerte rápida y sin una agonía demasiado prolongada. Así que ve imaginando lo que sigue. Número 6. Abimelech fue un aspirante a rey de Israel de la antigüedad a quien, durante el asedio a Tebes, una mujer le arrojó una piedra de molino desde una torre. Según la descripción bíblica, esa piedra, cito, quebrantó su cráneo. Abimelech, pues, herido y sin poder moverse, pidió a su escudero que lo atravesara con la espada para no morir a manos de una mujer. Y así sucedió. Esta muerte fue de todo menos bonita. Analicemos. Una pesada piedra le cae y le fractura el cráneo, expone los sesos y causa daño cerebral masivo con hemorragia interna y externa suficiente para incapacitarlo. Pero no tanto como para matarlo, dado que Abimelech era aún capaz de razonar y hablar. Entonces, tiene que pedir a su hombre de confianza Pues tenía muy buena puntería, güey. que lo degüelle y esperar que éste se decida hasta que la espada del escudero lo remata. Imaginar el cráneo destrozado y los sesos visibles es ya de por sí impactante. Mientras murmuras aún vivo y suplicas a un amigo que te mate, no es para nada la muerte más bonita del mundo. A eso, súmale el miedo a la humillación de morir a manos de una mujer. Esto no trepa más alto en el top porque la agonía fue relativamente corta en comparación con las cosas que veremos más adelante. Número 6. Número 5. Después de traicionar a Jesús, se dice que Judas Iscariote se ahorcó. Pero el libro de Hechos en la Biblia añade un detalle perturbador, pues menciona del mismo Judas que, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo se explica esto? Al respecto hay varias teorías. Una es que Judas Iscariote murió ahorcado y el cuerpo en estado de descomposición se abrió, dejando caer sus tripas al piso. Otra es que el impacto de la caída desde semejante altura hizo que el vientre de Judas explotara. Intestinos, estómago y demás vísceras se esparcieron por el suelo en un charco sangriento y fétido, tiñendo el terreno que pasó a llamarse campo de sangre. Pero también existe otra teoría aún peor y bastante aceptada. Algunos dicen que, primero,
Judas intentó eliminarse con su propia espada, cayendo sobre ella al estilo harakiri. Harakiri, método por cierto conocido y mencionado en otras partes de la Biblia. Pero al no funcionar del todo lo del harakiri, pues Judas no tenía experiencia con la espada, pero aún así, con las vísceras asomando de su vientre, pues se había hecho un corte, Judas entonces decidió ahorcarse y por eso sus entrañas se salieron de él al colgar. Como sea, la de Judas fue una muerte espantosa, ya que combina la autoeliminación por traición con la degradación total del cuerpo. Vísceras expuestas al aire y al suelo. Es repulsiva visual y olfativamente y, además, denigrante. Número 5. Número 4. Eso no me pareció tan potente. Jezabel es una de las mujeres más infames de la Biblia. Una reina de Israel, pérfida y malvada. Caída en desgracia, esta reina fue tirada viva desde una ventana que no era muy alta y, por tanto, no murió al caer. Pero esto solo fue la primera parte de su truculento final. El plato fuerte vino después al ser pisoteada por unos caballos que pasaron por ahí. ¿Crees que eso fue todo para Jezabel? No. Aún faltaba el postre, la guinda sobre el pastel. Escucha, una jauría de perros salvajes se le abalanzó en aquel lamentable estado y terminó por devorarla aún viva hasta los huesos. Jehú, otro personaje bíblico, ordenó enterrarla, pero la Biblia cuenta que no hallaron de ella sino la calavera, los pies y las palmas de las manos. Es decir, aquella reina sufrió 3 muertes en una detrás de otra, y a cuál más horrible, siendo uno de los finales más aparatosos y elaborados que describe la Biblia. Sufrió una caída desde un balcón, el pisoteo de unos caballos y finalmente fue devorada por unos perros salvajes. Ese sonido, güey. Probablemente con sarna y rabia, que no dejaron ni rastro de ella para poder enterrar. Esto último fue una total deshonra post-mortem. En esa cultura, no ser enterrado y ser comida de perros era la peor humillación posible. Su cuerpo fue literalmente borrado por animales carroñeros como cereza final del pastel. Número 3. Mientras vagaban por el desierto, 3 personajes llamados Core, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, el primer líder de los judíos, su primer Mesías. Cuando esto sucedió, la Biblia narra que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y descendieron vivos al Seol, ellos y todo lo que tenían, y los cubrió la tierra. El Seol o infierno en las escrituras Pero ¿por qué se abrió? Pues nomás. Buenas mentiras, güey. no es un lugar de tortura literal, sino que es la profundidad de la tierra, la sepultura colectiva de la humanidad. El lugar donde vamos todos, justos e injustos por igual. Por tanto, el texto describe que estos 3 rebeldes fueron enterrados vivos allí mismo en la profundidad de la tierra.
De todas las muertes mencionadas en este top, esta es la primera sobrenatural. La única hasta ahora que implicó una supuesta intervención divina. Sí, porque pues, Una es imposible, intervención güey. más que justificada, dado que este trío de rebeldes no dejaba de fastidiar, molestar y complicarle la vida a Moisés y a los israelitas justo en un momento en que pasaban dificultades. Es la muerte que abre el podio porque, para muchos, ser enterrado vivo es una de las peores muertes imaginables. Ahora bien, tan solo imagina que la tierra se abre y te trague y luego se cierre sobre ti, en especial sabiendo que tu propio Dios es quien tomó la decisión de ya silenciarte de una vez para que no sigas fastidiando al pueblo, para que no sigas rompiendo las pelotas. Fueron enterrados vivos en una tumba colectiva instantánea. Quizás sobrevivieron unos minutos hasta que se les terminó el aire. Sin duda lo vas a pensar muy bien la próxima vez que exclames la frase «Trágame tierra». Con todo el respeto, este escaño representa la frase «Esos ya no joden más». Número 3. Número 2. Herodes Agripa fue un rey vasallo de Judea durante el dominio romano, en los albores del cristianismo. En cierta ocasión, el pueblo lo aclamó como si fuera un dios. Y entonces el libro de Hechos, en su capítulo 12, versículo 23, menciona que al instante un ángel del Señor lo hirió y expiró comiendo de gusanos. Esta es la segunda ocasión en este top en que la muerte fue sobrenatural, y no es raro que este tipo de muertes sean más creativas. Este rey de Judea sufrió una agonía de varios días mientras gusanos, larvas y parásitos Se lo comían. lo devoraron vivo desde adentro. Padeció un dolor abdominal insoportable, fiebre alta, putrefacción interna, vómitos, diarrea sanguinolenta y necrosis de tejidos, mientras seguía consciente según algunos registros de la época. Su cuerpo se deshizo literalmente en vida hasta morir. Y esto nos da una idea de lo que pensaban los escritores del Nuevo Testamento de los seres humanos, incluso reyes, que, siendo simples humanos al fin y al cabo, declararan ser un dios. No extraña que el mismísimo líder de aquellos primeros cristianos, Está lloviendo. Jesús de Nazaret, nunca haya afirmado ser un dios, ni sus discípulos le llamaran así jamás, ya que eran judíos, y los judíos, incluso los judíos cristianos de ese entonces, eran estrictamente monoteístas y concebían la existencia de un solo Dios, el creador del universo. Y por eso, declararse un Dios fue una blasfemia imperdonable que, según la Escritura, mereció a este rey la descomposición lenta y parasitaria en vida. Imagina Solo por sentir eso. cómo te comen por dentro, con olor a carne podrida y dolor constante. Es una de las torturas más repulsivas descritas en todo libro sagrado. O sea que un ángel o quién sabe qué chingados le hizo eso porque el vato se creía Dios o algo así, ¿no? O sea, Número 2. ya el último, a ver. 1. Lo que se queda con la medalla de oro de las muertes terribles de la Biblia es la muerte precisamente de otro rey de los judíos.
Jehoram. Debido a su idolatría y fratricidio, pues Jehoram torturó y mató no solo a muchas personas, sino incluso a sus propios hermanos, las escrituras narran que Yahvé hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Y luego continúan diciendo, al cabo de 2 años, sus entrañas salieron a causa de su enfermedad y murió con graves dolores. Pocas dudas quedan de que esta es la menos deseable de todas las muertes descritas en el texto sagrado. Pero Tan solo fíjate en la duración de tu muerte. de 2 2 años. años completos de agonía, en los cuales sus intestinos se pudrieron y necrosaron. Y al final de esos 2 años, esos intestinos, más los tejidos putrefactos que los rodeaban, supuraron para afuera, según se describe, por el ano, en un torrente interminable de pus, sangre negra, trozos de órganos y materia fecal. Mientras Pinche drama, güey. el desgraciado La desgraciada. gritaba y gritaba de dolor. Jehoram murió solo, sin que nadie lo lamentara. La suya es la más prolongada, humillante y repulsiva de todas las muertes narradas en la Biblia. 2 años sintiendo cómo tus entrañas se descomponen y finalmente te salen por el ano en un vómito de podredumbre. Debe ser un sufrimiento infernal que supera todas las demás juntas en duración, degradación física y definitivamente dolor sostenido. Número 1. Si el video te gusta, Pues así estuvo fea. O sea, más que nada por como dice Dross. Estuvo más de 2 años así, güey. ¿Saben? O sea, no sé, también imagínate que algo te pise, algo muy grande, güey. Un gigante que te pise y te explote, güey. Pero como es muy instantáneo, pues como que no sientes, o sea, en automático ya, ¿sabes? Entonces, en este caso, estuvo más de 2 años así sufriendo y con dolor y todo. Y aparte, incurable, ¿saben? O sea, como que tampoco es que digas, bueno, es que estuvo 3 años sufriendo y se curó. No, güey, o sea, era incurable. O sea, como que lo que le dieron fue incurable, entonces por eso. O sea, que aparte de que sufrió por tantos años y fue muy feo, al final como que era la única opción, porque no había otra opción de sobrevivir, ¿saben? Entonces, por eso es la peor. Y bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Yo la verdad nunca he leído la Biblia y ni la pienso leer, pero bueno. Y como dice Dross, hay más de estos casos en la Biblia, solo que pues él puso los más potentes, ¿no? Y bueno, déjenme en los comentarios qué otro video puedo reaccionar de este estilo, o algún iceberg de algo así, de cosas raras o algo. Y bueno, agradezco tu like y suscríbete, ya que eso apoya muchísimo al canal. Y bueno, sin más que decir, adiós.